2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hemos venido a la casa del Señor, a la casa de oración. Me mostraba el Señor y me decía, esa no es cualquier casa. Puede que la veas de paredes, pintada de blanco, ¿sí?, con una serie de aditamentos, pero en ella, ¿sí?, en ella estoy yo. Porque es mi casa de oración, es mi monte alto. Y siempre Dios siempre ha querido invitar a todos. Dios siempre ha querido que todos estén en el monte alto. Oí por ahí, hace poco, a un profesional, un magistrado, diciendo que Dios, con el diluvio, había hecho, ¿cómo se llama eso que dicen que hicieron en Gaza? ¿Cómo es? Un genocidio. Y decía, con esa autoridad, con esa propiedad, con esa, ¿cómo es? Con esa prepotencia, decía, es que es así. Y entonces le preguntaron, bueno, y entonces, ¿quién fue el que hizo el genocidio? ¿Y sabe qué decía? Pues ahí está en la palabra, ahí está, busque en la Biblia, busque ahí en la Biblia. Y le volvieron otra vez y le preguntaron, busque ahí en la Biblia, busque ahí en la Biblia. ¿Cuánta gente nosotros nos encontramos en el camino que ni siquiera han leído la palabra, ¿sí?, y se ponen a decir cosas, y cuando uno les pregunta dice, ahí está en la palabra, ahí está en la Biblia, busque en la Biblia? Por eso siempre tenemos que tener un testigo. El Señor siempre pide que haya un testigo, y si es posible 2, para confirmar su palabra. Amén. Entonces a mí me llamaba la atención y decía, wow, esto es importante, ¿cierto? ¿Qué tal que nosotros continuemos con ese magistrado rigiéndonos a nosotros, llevando la ley, si él ni siquiera entiende nada? Porque para mi entender, él entiende en lo que él está, ¿cierto? Y esa es la diferencia que existe entre nosotros que estamos acá. Nosotros que estamos acá y los que están afuera. Porque la puerta está abierta. La puerta está abierta, mi amado hermano. Dios le dijo a Caín, a la puerta está. Dios nos dice a todos, a la puerta está. Dios le dijo al pueblo de Israel, podéis tomar la decisión, ser obedientes o ser desobedientes. Si eres obediente, tienes promesa, y si eres desobediente, pues tienes ¿qué? Castigo, disciplina y castigo. Y es así como nosotros no hemos podido entender que nosotros tenemos un privilegio. Dígame bien, nosotros, oigo, estoy hablando de nosotros los que estamos, los que verdaderamente queremos la presencia de Dios, queremos verdaderamente vivificar la presencia de Dios, tenemos un privilegio que Dios a nosotros nos entregó. Perdimos, y lo digo, perdimos. Nosotros perdimos en el comienzo de los comienzos por culpa de un pecado,
por culpa de una prepotencia, por culpa de que alguien quería comer algo que supuestamente sus ojos lo veían como lo mejor que era, que es lo que le pasa a este señor del cual les comenté al comienzo. Él cree que lo que él aprendió, que lo que él sabe, nadie más lo sabe. Él es el único que tiene la verdad. Luego él, si usted va a ese tipo de doctrina, porque es una doctrina, ¿sí?, en donde él es cuadriculado, él no permite que nadie le hable de otra cosa porque él, la respuesta es como la hizo. Ahí está en la Biblia, léanla. Ahí dice, ahí dice. Entonces, uno a veces tiene que, por eso uno tiene que, cuando uno predica o cuando uno habla del Señor, tiene que especificar cuál reino es el que uno está verdaderamente viviendo en él. Porque pueden haber muchos reinos, así como hay muchos estados, así como hay muchas naciones. Pero estamos verdaderamente viviendo un reino que es el reino de Dios. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de la gracia salvificante de Dios. Oiga, porque Dios a nosotros nos dio una gracia total, general. Todos, así sean, así crean en Él o no crean en Él, tienen, respiran, comen, beben, les produce, van y se alimentan. Y a pesar de eso, Dios los está proveyendo, Dios les está dando de todo. Dios los está cuidando. Porque nosotros aún no sabemos si aquel que está allá, que es una persona de muy bajo concepto, lo que sea, de pronto Dios, dentro de un año, dentro de 2 años, lo convierte y lo vuelve de pronto en alguien que es importante para él. ¿Por qué? Porque conoce, porque es empatizante, porque ha vivido esa experiencia y él no quiere que los otros lo vivan. Yo le preguntaba a alguien, le decía, cuénteme de su vida, porque no la conozco. Yo quiero saber algo de su vida, para poder orar con cierta dirección. Porque Dios siempre tiene, Dios es un Dios de orden. Dios no me pide que yo esté atrás cuando debo estar adelante. Uno muchas veces cree que es que yo me senté adelante porque es que yo tengo el derecho de sentarme adelante, cuando verdaderamente Dios dice, usted tiene que estar atrás. Hay una cita bíblica donde la mamá de uno de 2 discípulos fue ante la presencia de Jesús, del Maestro, y le dijo, yo quiero que mis hijos estén a tu derecha. Yo creo que ya ustedes saben qué es. ¿Cuál cita? Y Jesús le dijo, eso solamente depende de mi Padre. ¿Ven? Ahora, ¿será que ustedes podrán tomar de mi copa? Le dijeron, sí, nosotros podemos tomar de su copa. Le dijeron, entonces ahora ustedes, como han estado conmigo, tienen que entender cuál es mi patrón. Y resulta que el patrón de Dios siempre ha sido que el mayor le sirva a quién. Amén. Que el segundo reciba la bendición de quién, del primero. Por eso Adán fue primero, por eso Jesús es el segundo Adán, mi amado hermano. Porque es que Dios tiene un patrón establecido por Él desde el comienzo de los comienzos. Y si usted lo mira, así es. Si usted va y mira toda la Biblia, y usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta de que hay una dirección, hay una línea profética y una línea que Dios tiene para todos nosotros y que Él no la va a cambiar hasta el final de los tiempos. Si fuera eso, cuando uno lee Génesis 22, 21, se da cuenta uno y dice, wow, hasta aquí. Porque nadie podrá cambiar nada que dice la palabra de Dios, ni una tilde ni una jota de la palabra, ¿cierto?
de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es para siempre. Oigan bien, la palabra de Dios es para siempre. Está escrita y escrito está. No hay cambios. No hay cambios. Puede que usted de pronto le ponga que yo, que tal cosa, que yo pensé esto, que yo pensé esto otro. Sí, hermano, póngale lo que quiera ponerle, pero la palabra está escrita. La palabra está escrita. ¿Ve? Y el que verdaderamente me la revela a mí es el Espíritu de Dios, porque Jesús lo dijo así clarito. Dijo, es necesario que me vaya para que venga ¿quién? ¿Sí? El Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que Él saque de lo mío, o sea, Él saca de la palabra y me la trae a mí. ¿Para qué? Para mostrarme la verdad de la palabra. Y de acuerdo a la verdad de la palabra, yo camino en la verdad. Porque si yo no tengo el poder del Espíritu de Dios, yo no camino en la verdad de la palabra. Estoy caminando en mi concepto. Estoy caminando en el concepto de pronto de muchos teólogos, de gente que ha estado, de muchos que han estado, que de pronto estuvieron allá en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, y que verdaderamente no han podido discernir. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo todo de acuerdo a su conocimiento, a su entendimiento y a la sabiduría que es natural, que es del hombre. Por eso en Isaías es tan claro el Señor cuando dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los suyos. Él es más alto que nosotros. Por eso hubo necesidad de que descendiera de lo alto ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se encarnara y pudiese verdaderamente, primero que todo, enseñarnos. Porque si no hubiese sido para eso, entonces ¿para qué Él duró 30 años al lado de sus padres? ¿Para qué Él duró? Que dice la palabra que en la medida que Él crecía Él en sabiduría. Pero yo digo, la sabiduría de Dios viene de Dios. Yo puede que crezca en sabiduría del mundo. Usted puede meterse a hacer diferentes cursos, usted puede entrar a hacer cursos de doctorado y cualquier cosa, usted puede tener 20,000 cursos. Yo he visto muchos mecánicos que se ponen a hacer cursos para mantenimiento de motores en diésel, motores en gasolina, motores eléctricos, y siguen ahí y hacen cursos igual que los otros, igual que los ingenieros, igual que los médicos, igual que los abogados, porque el hecho de que una persona tenga un talento y pueda verdaderamente hacer rendir ese talento, no es que él pueda decir no lo tengo. ¿Por qué? Porque para eso Dios le dio la oportunidad de tener ese talento, mi amado hermano. Si a usted Dios le da una casa para que usted la habite, para que usted la vive, ¿usted se queda en la puerta durmiendo en la puerta? ¿Cierto que no? Usted entra a la casa y usted le pide al Señor que le dé la cama para poder dormir, y si no, pues se acuesta en el piso, ¿cierto? Pero usted entra a la casa. Y es lo que Dios quiere, que todos nosotros entremos a su casa. Que aprendamos a conocer de Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí está escrita, mi amado hermano. No hay nada diferente. Lo que tengo que hacer es buscar el intérprete, o buscar de pronto el consueta, o buscar de pronto el profesor, o buscar de pronto el líder, o buscar de pronto el maestro, o buscar de pronto el que Dios tenga para bien, para mi enseñanza, para que yo pueda crecer más en quién, en Él. Porque es que ese es el plan de Dios, mi amado hermano. Nosotros somos discípulos de Dios. Nosotros somos discípulos. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Él? ¿Qué dice Él en su palabra? Él dijo, solamente vienen a mí, ¿quiénes? Los que mi Padre envía. Los que mi Padre envía. Y vienen a mí y yo los recibo. Yo no los puedo desechar. ¿Por qué? Porque Él
la función de Él era esa, cubrirnos. La función de Él era que nosotros pudiésemos entender quién era el Padre, o sea, quién es el Padre. En la anterior prédica yo les hablaba de unos atributos de Dios. Y yo preguntaba, cuando uno entiende, cuando uno lleva a su mente, cuando uno adquiere ese conocimiento de los atributos de Dios, y uno se pone a desglosar cada atributo de Dios, se da cuenta de la magnificencia, o sea, de la magnitud de la gracia de Dios, y se da uno cuenta de que Dios, a pesar de todo, tuvo misericordia de nosotros y fue clemente con nosotros. Porque una cosa es ser misericordia y otra cosa es ser clemente. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esa misericordia que viene de lo alto, que es de Dios, no es la misericordia mía, mi amado hermano, sino es la misericordia que viene de Dios. Es Dios quien me la ha dado a mí para que yo la pueda dar a los demás. Yo le pregunto, ¿será que la tierra, nosotros de qué parte fuimos hechos? Del polvo de la tierra, ¿cierto? Él hizo un barrito, estableció una figura, ¿sí? Y a esa figura, ¿qué le dio Él? Antes de darle Él ese aliento, yo le pregunto, ¿será que esa tierra amaba? ¿Esa tierra tenía misericordia? ¿Esa tierra era benigna? ¿Esa tierra tal cosa? Hasta que vino el aliento de Dios y fue el que llenó la tierra de esos atributos de Dios. Para que nosotros podamos alcanzar la perfección ¿en quién? En Cristo Jesús, que fue el que Él envió, que descendió de lo alto, ¿para qué? Para que Él se encarnara y Él pudiera reflejarnos a nosotros y que nosotros, oígame bien, Juan 1:12, si nosotros creemos y confesamos que Él es el Hijo de Dios, tendremos que la potestad, o sea, tenemos la autoridad y el poder de ser llamados hijos de Dios. Y ese concepto de hijo de Dios es muy grande, es demasiado enorme, es demasiado fuerte. Yo les puse una canción, quiero a mi Padre, quiero tener a mi Padre Celestial. ¿Por qué quiero yo tener a mi Padre Celestial? Porque es que el biológico, el terrenal no me sirve. Dios estableció por intermedio de la promesa, cuando fue y le dijo a Abraham, sal a la puerta de la tienda y mira hacia lo alto. Si tú miras en Zacarías, la pastora está hablando de una visión de Zacarías. Y lo que le dice el Señor, o lo que le dice la palabra es, mira a lo alto. También se lo dijo Abraham. Y Abraham le mostró algo para que él en ese momento entendiera que él tenía, Dios había decidido convertirlo a él en padre de multitudes. Él era un viejito. Él tenía 90 años, o sea, él era un viejito, o sea, él no tenía opción de ser padre de multitudes. Él pudo haberse reído, así como se rió Sara. Por eso Isaac se llama así, el nombre de Isaac. Entonces, él pudo haberse reído y haberle dicho, oh, no, listo. Pero Dios estableció con él, por intermedio de él, en la línea que Dios tenía establecida, no la línea biológica, sino la línea que él tenía establecida espiritualmente hablando, ¿sí? En la línea que él tenía establecida. Primero él hizo a Adán. Resulta que Adán y Eva pecaron y él los sacó del jardín. O sea, ellos no pudieron seguir disfrutando de la gloria de Dios ni de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fueron expulsados. De eso le comentaba a Esperancita la vez pasada.
Al ser expulsados ellos, Dios estableció una línea. Y la línea que Él estableció fue que Él esperaba que Caín y Abel pudiesen entenderse, pero Caín mató a Abel. Luego la línea de él, prácticamente el enemigo la había querido acabarla, porque no pudo acabarla. Entonces vino Set, y por eso viene toda la línea de Set que fue con Noé. ¿Y Noé qué hizo? Noé vino, lo que dijo este señor, es que Dios se hizo una matanza completa de todos, ninguno quedó con vida. Pues claro, hermano, si usted mira Génesis 6, ¿acaso alguno de esos merecía vivir? Si todo el tiempo, si todos los deseos de su corazón, todos eran ¿a qué? Al mal, ¿cierto? Luego eso básicamente está claro. Ahora vayámonos a otra cosa. Miremos Set. Ahora, ¿qué pasa con Set? Set llegó y entonces viene el pueblo, ¿sí? Todos mezclados en sincretismo, ¿sí? Se perdieron porque es más fuerte las cosas malas que las cosas buenas. Son más agradables las cosas malas que las cosas buenas. Los que hemos vivido en el mundo, lo digo por mi propia experiencia, para mí es más agradable algo, pero cuando empiezo a valorar, cuando empiezo a darme cuenta de lo que vale para mí el estar en Dios, en ese momento para mí tiene más valor. O sea, lo pongo en la balanza, y la balanza, sí, verdaderamente crece hacia la parte de lo bueno con Dios. Ya hay cosas del mundo que de pronto mucha gente deseará. Mucha gente desea. Y créamelo que, hablando con esta persona que hablé, yo me asombraba porque yo no conocía eso ya, no lo conocía. Y lo conocí. Y dije, Señor, yo, 74 años, ¿sí? Me hice médico a los 22, tengo 52 años de ser médico, y hasta ahora me doy cuenta de eso que me están comentando, que para mí fue muy importante. El enemigo dominó mucho. El enemigo tomó una posición demasiado fuerte. El enemigo colocó en los ojos de todos nosotros una serie de figuras, de imágenes, que fueron las que hicieron que en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre hubiese la necesidad de eso que estábamos viendo, que supuestamente no alcanzaba a satisfacer mi carne. Por eso, mi amado hermano, todos nosotros, hasta los que han nacido en una iglesia cristiana, todos han nacido dentro del mundo. Leyes mundanas, todo el tiempo, música mundana, visitas mundanas, que vamos a tal parte, mundano, en tal parte allá venden cerveza, venden de tal cosa, baile, y el baile después se vuelve pervertido y todas esas cosas, y terminamos todos terminamos todos en maldición, porque eso es maldición. Es que esa es la maldición. Y terminamos todos en eso, mi amado hermano. Vino Noé, Dios decidió quitar todo eso, quitarlo todo, ¿sí? Pero resulta que todas las palabras proféticas se pueden cumplir una vez, 2 veces y 3 veces o 4, dependiendo de la voluntad de ellos. Entonces Dios estableció que por intermedio de Noé, ¿sí?, Él no volvía más a enviar una destrucción por medio del agua, y estableció una señal que se llamó la señal de ¿qué? Del arco iris, ¿cierto? Después vino Abraham, ¿sí?, y Él estableció con Abraham un pacto, una conveniencia, y ese pacto se hizo bajo un lema que era de sangre. Abraham cogió un carnero, cogió una oveja,
cogió una vaca, cogió un palomino, una tórtola, ¿sí? Y abrió el carnero, la vaca y el ovejo, ¿sí? Lo abrió en la mitad y lo puso encima del altar, ¿sí? Y él estaba todo el tiempo corriendo para que los chulos no se comieran lo que estaba puesto encima del altar. Y se quedó dormido. ¿Quién hizo el pacto ahí? Lo hizo Dios. Fue un pacto no de mí a ti, sino fue un pacto de ti a mí. O sea, Dios estableció el pacto, o sea, el pacto vino de lo alto. Desde el comienzo de los comienzos, Dios siempre ha establecido un pacto que viene de lo alto. Es espiritual. Y nosotros no logramos entender eso. Cuando viene el Espíritu de Dios, cuando nosotros entramos en la fase espiritual, en ese momento entramos a conocer de ese pacto en lo espiritual y nos damos cuenta ¿por qué? Porque es Dios quien se revela para que nosotros podamos entender por qué hubo esa muerte de tantas personas y por qué ha habido muerte durante mucho tiempo en determinadas partes. Porque esta es una guerra espiritual, mi amado hermano. Entonces, ¿qué sucede? Vino Set, después de Set vino, por ejemplo, pues siguiendo, vino Matusalén, vino tal cosa, vino Enoc, ¿sí? Y después vino Noé, y después de Noé vino Sem, Can y Jafé. Y entramos, Can y Jafé decidieron apartarse y decidieron hacer lo que ellos consideraban que iban a hacer. ¿Ve? Si usted lo mira, la tierra prometida, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? O sea, si nosotros miramos, Abraham, Lot y todos los patriarcas anduvieron ¿en dónde? En la tierra de Canaán, ¿cierto? ¿Ve? Porque si usted lo mira, la tierra prometida era, ¿dónde? Allá en Canaán, después del Jordán. Y teníamos que pasar el desierto y teníamos antes que pasar el mar. ¿Para qué? Para que nosotros en las pruebas pudiésemos verdaderamente alcanzar la bendición de Dios que es en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros, mis amados hermanos? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, usted no puede seguir esperando que la tierra prometida suya esté aquí, en esta parte, dentro de este mundo. Este mundo se va a destruir, mi amado hermano. Está llamado, eso lo dice Apocalipsis. Este mundo está destinado, según la palabra profética de los profetas y de Jesús, Mateo 24, ¿sí? Está llamado. Es como decir, estuvo llamado que el templo tenía que destruirse. ¿Cuál templo? El templo natural. Uno que el pueblo de Israel le pidió al Señor que por favor les permitiera otra vez reconstruir el templo y la ciudad. ¿Sí? Estaban en esclavitud, estaban prácticamente en Babilonia durante 70 años y después Dios permitió otra vez que ellos reconstruyeran el templo para ver si podían verdaderamente hacer el llamado por el cual Dios había llamado a su pueblo. Óigame bien, Él dijo que mi pueblo era ¿quién? Era Israel. El pueblo de Él era el pueblo de Israel, pero era el pueblo en Jacob. Y cuando Él lo convirtió en Israel, que fue cuando Jacob luchó contra el ángel, y al luchar contra el ángel, ya Jacob no significa usurpador, Jacob significa buscar algo, alcanzar algo. Y entonces él alcanzó, ¿qué alcanzó él? Lo que no pudo obtener en la tierra. Él le compró a Esaú, ¿sí? Le vendió por un plato de lentejas. ¿Qué le vendió? La primogenitura, ¿cierto? ¿Ve? Y después, para poder conseguir la bendición del papá, ¿qué hizo? Fue y mintió, se vistió como Esaú, para que el padre lo bendijera. Y Dios quería que él tuviese la bendición de él. Que él tuviese la bendición de él, que él se la mostró cuando él depositó su cabeza y durmió encima de la roca, y después entonces vino
la visión, el sueño, donde básicamente Jacob vio una escalera donde subían y descendían ángeles, y en lo alto estaba el Padre. Después viene el momento en el cual Jacob tiene que luchar ¿contra quién? Contra el ángel, esa noche. ¿Para qué? Para poderse presentar ante su hermano Esaú. Y básicamente fue Dios el que hizo esa unión, esa reconciliación, que de por sí fue momentánea. ¿Por qué? Porque el pueblo edomita, el pueblo de Esaú, siempre atacó o siempre ha querido acabar con Israel. Y ese es el problema. El problema no es de ahora, el problema no es de hace 100 años, el problema no es de hace 200, el problema no es de hace 2000 años, el problema tiene más tiempo en la parte histórica y en la parte geográfica. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, eso es, mis amados hermanos. Entonces vinieron las diferentes promesas. ¿Qué pasó en Génesis 48 y 49? Ya no fue Jacob el que bendijo a los hijos, fue Israel el que bendijo a los hijos. Y cada uno tuvo una revelación, o sea, una palabra profética dada por su padre. Él tenía que bendecir a José, pero no bendijo a José. ¿A quién bendijo? A los hijos de José, ¿sí? ¿Y a quién bendijo de esos? El mayor tiene que servir al menor. Entonces, ¿qué hizo? Cruzó los brazos. ¿Qué significó esa cruz? Era prácticamente simbólicamente hablando. ¿Ve? ¿En donde quién? En donde Jesús venía por las naciones, por las multitudes. Por eso la palabra de él dice que él vino por muchos. ¿Ve? Muchos. Pero somos muchos los llamados y pocos los escogidos, mi amado hermano. Porque es usted, es su voluntad, es lo que usted verdaderamente quiera recibir del Señor. Usted puede salir de aquí, de esta congregación, puede salir plenamente convencida. Sí, yo le voy a funcionar al Señor, yo amo al Señor, tal cosa, yo y yo pienso, sí, razono, sí, sudo, palabra de Dios. Y llega a la casa y en 2 horas viene la primera prueba. Y tiene que enfrentarse con su marido o con sus hijos y entra en furia. Y se alzó ese fuego. Dígame, ¿dónde está la bendición? La perdió, ¿cierto que sí? Y eso es lo que nos pasa a muchos. Muchos no hemos podido entender el camino en que estamos, porque aún creemos que el camino que teníamos era el bueno, era el correcto, pero resulta que el camino que teníamos era el incorrecto. ¿Por qué? Porque de Génesis 3 se hizo camino incorrecto, y Dios quiere o sea, su palabra lo dice, ¿sí? Que el corazón duro de cada uno de nosotros, Él lo va a convertir ¿en qué? En carne, ¿cierto? Y Él va a hacer en nosotros bendición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Jesús, Él mismo se vino y se presentó ante nosotros para que nosotros pudiésemos verdaderamente conocer, tener entre nosotros a Dios. Por eso Jesús lee y dice: hoy ha venido a vosotros ¿quién? El reino de Dios, ¿cierto? Él no dice el reino de los cielos, según lo que yo leí en la Biblia y en los que he leído en muchas traducciones. Entonces yo lo que digo es, mis amados hermanos, Dios tiene con nosotros un llamado. Dios tiene con nosotros, ¿sí?, un apartamiento, o sea, una santificación. Por eso somos apartados. Pero Dios estableció que por intermedio de ¿quién? De Cristo Jesús, pudiese verdaderamente presentarse, ¿sí?, los tres en uno.
Y si usted lo mira, el pueblo de Israel era pueblo santo. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era pueblo santo. ¿Qué hizo Dios cuando le dijo a Moisés, necesito que llame a Aarón, ¿sí? Y los unja, los lave, los vista y los unja? Entonces ya estableció un sacerdocio. Y cuando viene después la parte donde el pueblo no se podía comprender, jueces, ¿sí? Jueces, Josué, jueces, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, viene, ¿qué pasó? Ahí el pueblo mismo decide tomar un rey. Ese rey era terrenal, ese rey era natural, no era el rey establecido por Dios. Dios estaba haciendo una teocracia, que es lo que Dios quiere con nosotros ahora, que nosotros estemos en su presencia. Que esa ley, esa Biblia que cada uno de nosotros tiene, sea la guía, sea la dirección, sea la directriz, sea la ley, sea prácticamente la que nosotros tenemos que ir a ella para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Para poder estar en la presencia de Él, o sea, poder verdaderamente estar en el reino de Dios. Es que no es el reino natural, no es el reino del hombre, no es Bucaramanga, no es Colombia, no es Estados Unidos, ni es prácticamente, el mundo no es para nosotros. Por eso a Jesús le dice, cuando está haciendo la oración, Juan 17 y 17 creo que es, Él dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo. ¿De dónde? Sino te pido que los guardes ¿en qué? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, cuando uno empieza a vivificar la palabra de Dios en cada uno de sus momentos, empieza usted, mi amado hermano, a darse cuenta de que si usted dice, me voy, si usted dice, me voy de aquí de Colombia, me voy para España, donde estamos todos yendo, ¿no es cierto? ¿Sí? En España tienen sus leyes, en España tienen todos sus decretos, estatutos y tal cosa. Usted no llega a España, sí, y dice, es que yo soy colombiano y nosotros en Colombia hacíamos esto. Le dicen, qué pena, señor, si usted quiere vivir como en Colombia, entonces devuélvase a Colombia. ¿Cierto? Entonces nosotros queremos ser cristianos, cristocéntricos, pero queremos vivir, ¿sí?, disfrutando de este mundo. Y es cuando viene el momento en el cual, mi amado hermano, tiene usted que tomar una decisión. O escoge el mundo, o escoge a Dios. Por eso, Dios le dice al pueblo de Israel, yo cuando estaba hablando de Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? Si quiere leamos ahí el versículo, Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Siga. No suceda que comas y te sacies. Amén. ¿Qué pasa? Que no suceda que ¿qué? Que comas y te sacies. Y edifiques buenas casas en que habites. Amén. Que edifiques buenas casas en que habites, ¿cierto? ¿Qué más dice? Tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen. Amén. Y todo lo que tuvieres se aumente. Amén. ¿Y qué pasa después? ¿Qué sigue? Y se enorgullezca tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Se enorgulleció quién? ¿El corazón de quién? Del pueblo de Israel, de su pueblo santo, su pueblo escogido. ¿Cuántas veces nosotros somos escogidos de Dios? Fuimos llamados y estamos escogidos. Usted viene aquí, mi amado hermano, usted ha sido escogido. Para que usted esté aquí es porque ha sido escogido. Olvídese, el que ha sido llamado pero no está escogido, está por allá dando vueltas pispirispis en cualquier parte. ¿Entendió? Está haciendo pispirispis. Está haciendo empanadas para vender empanadas porque no tiene la provisión, porque cree que la provisión solamente la hace si hace obras en la carne. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos. Y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí?
¿Se olvide de quién? Amén. En corazón endurecido, ¿cierto? Que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén, perfecto. Listo, ahora vayámonos al 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Amén. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene, mi amado hermano, tiene una voluntad propia. Dios a usted lo hizo libre para poder escoger. Si usted quiere escoger lo bueno, pues usted busca lo bueno. Si usted quiere escoger lo malo, pues busca lo malo. Por eso yo les comentaba de la invitación que Dios hace a que todos participen ¿de qué? De un banquete, pero ese banquete está en todo el tiempo de Dios, en todo el tiempo, en todo el kairos. El banquete no está solamente en el cronos, el banquete está en el kairos, que es el tiempo de Dios. Si usted lo mira, usted va a hacer un banquete cuando cumpla 15 años, cuando cumpla 60, cuando se pensione. Todo eso en el mundo usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo le ha enseñado. Pero cuando uno ya decide cambiar hacia Dios, tiene que buscar un tiempo de reconocimiento del kairos. ¿Cuándo vine yo a la presencia de Dios? Para mí eso es un nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo prácticamente comienza del 0, 1, 2, 3, 4. Y no que yo nací de nuevo a los 50, tengo 50 y sigo naciendo a los 51, 52. No. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque usted ha decidido cambiar. Usted fue llevado al bautismo, usted fue llevado allá, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios con Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista con Jesús? ¿Ve? Lo sumergió en el agua ¿de dónde? Del río Jordán. ¿Acaso ustedes creen que el río Jordán era limpio, era puro, era diáfano, era el mejor de todos? Si cuando fue el comandante asirio, que era leproso, y le dijo Eliseo, dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. ¿Qué dijo? Yo cómo me voy a sumerger en este río todo sucio. Entonces la sierva le dijo, no, pues si lo ordena el profeta, hagámoslo. Nada perdemos con hacerlo 7 veces. Métanse 7 veces. Si sale a la 8ª, si sale a la 7ª y sigue igual, pues no perdemos nada. Estaba igual. ¿Ven? Resulta que él se metió 7 veces y a la 7ª vez, cuando salió, la piel, ¿cómo era la piel de él? Una piel de bebé, ¿cierto? Entonces yo lo que digo es, nosotros a veces la misma palabra dice, cuando le dice el profeta, le dice, golpea la tierra con la espada, golpea la tierra, ¿sí? Y el tipo golpeó la tierra y dejó de golpear, le dijo, perdiste porque vas a perder. O sea, prácticamente viene, ¿sí? Viene lo que ya había sido establecido por Dios. Él no perdió, fue que Dios le llevó nada más hasta ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, mi amado hermano. La palabra de Dios se cumple. Si usted ha hecho algo, no crea que porque viene al camino del Señor, inmediatamente, ¿sí? Eso que usted sembró no ha crecido, ha crecido. ¿Qué es lo que hace Dios? Para mi entender, lo que Dios hace es que Él corta, poda, ¿sí? O corta, y entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa planta termina muriéndose, pero tiene un tiempo. Y con base a eso tenemos que mirar, ¿sí? Cómo caminamos en el Señor. Ahora, Dios puede hacer milagros. Dios lo puede hacer. ¿Por qué no? Claro que Él lo puede hacer. Si el mayor milagro que Dios hizo, ¿cuál fue? Crear la tierra, hermano. La tierra estaba, ¿qué? Vacía, ¿sí?
asolada, de todo. ¿Y qué hizo él? ¿Sí? Y el espíritu de él se movía por todo, o sea, decidió de un momento a otro, ¿sí? Dijo hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Él hace la luz en cada uno de nosotros, mi amado hermano. En usted la hizo, en mí la hizo. Amén. ¿Una pregunta? En mí la hizo, ¿sí? ¿Cómo la hizo él? De un momento para otro la hizo. Tuve 5 diosidencias, que yo digo diosidencias, que otros dirán otra cosa diferente, pero para mí fueron 5 situaciones donde yo estuve para morir en ese momento. ¿Ven? Y después terminé, y he terminado en este momento. Y hay cosas que el enemigo hace para que yo me vaya, para que yo cambie, para que yo me parezca otra cosa diferente. ¿Ven? Pero es la madurez en quién, en la fe, en la confianza en Dios, que es la que le hace a uno permanecer. Y eso hace que cada vez que usted entre en la palabra, la misma palabra le dé a usted una enseñanza de modo tal que usted cada día es más maduro, más pleno en Cristo Jesús, en Dios. Amén. Un aplauso bien fuerte para que se despierte. Así, mi amado hermano, entonces venimos y tenemos de Dios, o sea, vamos a entrar en un proceso donde el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo sintió lo que puede sentir cada uno de nosotros. Él sintió que su prójimo, o sea, los que pertenecían al pueblo de Israel, estaban perdidos. O sea, según la promesa, según la palabra, según todo eso, estaban perdidos. ¿Por qué? Porque ellos no caminaban de acuerdo a como tenían que haber caminado. Entonces Pablo, en el Romanos 9, él establece unos parámetros diciendo que el pueblo de Israel fue traído por algo que se llamó la promesa. Pero la promesa, el mismo pueblo de Israel creyó que era que ellos eran santos, porque el pueblo de Israel, todos los israelitas eran santos. Resulta que no todos los israelitas son hijos de Dios, o son israelitas. Entonces viene una serie de preguntas y respuestas en donde el apóstol Pablo nos lleva a que nosotros podamos entender el por qué a veces nos suceden cosas que uno muchas veces se pregunta y dice, ¿y esto qué pasó? ¿Me explico? Si nosotros vamos con el faraón, si usted lo mira, cuando Dios oye, primero que todo, antes del pueblo de Israel ir a Egipto, ¿sí? Dios permitió que hubiese una línea donde José, el hijo de Jacob, fuese llevado a Egipto y estuviera en Egipto. Entonces ahí viene la prueba para José, en donde se presentó la mujer de Potifar, en donde a él le tocó ir a la cárcel, donde él habló, donde él servía, porque él siguió sirviendo a pesar de estar en la cárcel. Mucha gente está en la cárcel y se acuesta a dormir, ¿ve? Y que venga el otro y me sirva. No, él le sirvió, y entonces en medio de esa conversación Dios colocó que él estuviera al lado del panadero y al lado del copero. Entonces Dios le dio a él palabra, le dio a él un sueño en donde él estaba viendo al copero y estaba viendo al panadero, y entonces les explicó a ellos, o ellos de pronto fue lo que tuvieron el sueño, y en ese momento Dios usó la línea que él tenía, el patrón que él tenía para poder llegar a ser ¿quién? Que José fuera el segundo a nivel de Egipto y poderse traer la familia
¿Por qué? Porque venía una época de hambruna. Y ellos vinieron a José y José los recibió. ¿A dónde los llevó? A una tierra que era ¿de quién? De los egipcios, ¿cierto que sí? Era la tierra de los egipcios, que se llamó Gosén. Creo que era Gosén. ¿Sí o no? Sí, ¿o? Gosén, ¿cierto? Entonces, llegó a esa tierra y después ¿qué? Después viene un faraón, se muere pasan 2 generaciones y viene un faraón y ese faraón decide sentir rabia contra el pueblo hebreo. ¿Por qué razón? Porque estaban creciendo muy rápido. Y llegó alguien y le dijo, ¿sabe qué, faraón? Es que estos ya son 3 por 1. Y en el momento en que se rebelen, sí, entonces son 3 y nos van a vencer y perdemos el reinado, perdemos la parte que es del faraón de Egipto. Entonces el faraón decidió dar una orden ¿de qué? De muerte a los primogénitos. Oiga bien, muerte a los primogénitos. Y si usted ahí lo mira más adelante en Éxodo, aparece que los primogénitos del faraón, ¿qué pasó? Todos murieron. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse. ¿Sí? Entonces viene el faraón nuevo, y ¿qué hace Dios con Moisés? Lo envía y le dice, el corazón del faraón va a estar endurecido. Al igual que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Por qué? Porque Dios recorrió el camino, Dios ya fue y volvió. Y él sabía lo que era el corazón de cada uno. Él sabía que el corazón del faraón era orgulloso, era, ¿qué más? ¿Qué otro término? Prepotente. Él era considerado el segundo Dios, o sea, él era la imagen de Dios en la tierra, para ese mundo. Y resulta que el Dios verdadero no era el que lo gobernaba a él mismo se gobernaba por sí solo. Entonces le mandó a decir, deja ir a mi pueblo. O sea, primero que todo le mandó como decir una especie de pedido, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me honre. A mi pueblo. ¿Quién era el pueblo? El pueblo de Israel, que había sido escogido por Dios desde Abraham, desde Seth, desde Adán. Entonces, ¿qué pasa? Es el faraón que dijo, yo no los dejo. Entonces, ¿qué pasó? Le mandó la primera plaga, le mandó la segunda, le mandó la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. ¿Y cuál fue la novena? A ver, ¿cuál fue la novena? Y fue invitado a una fiesta a Jesús, que fue a la fiesta allá en Caná, de Galilea, ¿sí? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Convirtió el agua en qué? Amén. Entonces la novena fue, el agua se convirtió en sangre. ¿Y cuál fue la 10ª? La muerte de los primogénitos. ¿Pero qué dijo el Señor? Dijo, en vez de morir un primogénito, maten un cabrito, maten una oveja, ¿sí? Y colocan la sangre de la oveja en los dinteles para que cuando venga el espíritu de muerte pase derecho y no entre, ¿sí? Y todos puedan ser salvos junto con sus primogénitos. Si usted mira más adelante, el pueblo de Israel tiene que pagar un dinero, un emolumento por cada primogénito. ¿Qué hizo Dios ahí? Dios quería que el pueblo de Israel fuera su pueblo y que el rey pudiese ser, el jefe de la tribu tuviese, ¿sí? Fuera el pueblo, fuera prácticamente su nación, o sea, su tribu, pudiese tener sacerdocio y fuera también realeza sobre ese sector. Y el único Dios era Él, Dios Todopoderoso, que es lo que Dios quiere con todos los matrimonios de nosotros. O sea, Él quiere con todos los matrimonios. A ver, quiero corregir que la novena plaga no es
La primera, listo, perfecto. Entonces la primera es agua en sangre y la novena es las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que viene un proceso de Dios sobre su pueblo. Y en ese momento viene la humildad del líder. El líder tiene que ser humilde. El líder tiene que ser generoso. El líder tiene que ser entregado para eso. Entonces, ¿qué pasó? Dios probó al líder. Dios nos prueba a nosotros todo el tiempo. Dios quiere que nosotros hagamos tal cosa y nos prueba, nos coloca en la prueba. Somos nosotros los que tenemos que ir a la presencia de Él para que Él a nosotros nos enseñe sobre eso. Bueno, viene después el momento en el cual Él tiene que establecer el sacerdocio, ¿sí? Porque el sacerdocio se perdió por culpa del pecado. Entonces Él establece el sacerdocio. ¿Con quién lo establece? Con una tribu. Se llamó la tribu de Leví. Si ustedes lo miran desde el comienzo, las tribus, cada una partía de acuerdo a cómo estaba la formación que había establecido Dios por intermedio de Moisés. Entonces, ¿qué pasaba? Primero iba Judá, creo que era así, pastora, cuando nosotros hablamos sobre eso. Primero iba Judá cuando arrancaban, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, Dios estableció ese parámetro y después viene el momento del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya el jefe de la tribu había perdido la autoridad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios delegó la autoridad ¿en quién? En el sacerdote. ¿Y quién fue el sacerdote? Aarón. O sea, toda la tribu de Leví, pero el principal era Aarón y sus hijos, que fueron los sumos sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí era para que de pronto Moisés hubiese dicho, no, pero es que yo como soy el líder, yo tengo todo el derecho de ser llamado sumo sacerdote. No, él era solamente el líder y él lo entendió así, y así fue su humildad. Por eso dicen que Moisés era muy humilde. Es la característica de Moisés. Entonces, después de eso, mis amados hermanos, entonces ya vino ¿qué? Ya vino pueblo escogido por Dios. Ya vino el sacerdocio. Hay cosa. Ahora, viene después el reinado. ¿Qué es el reinado? Lo vamos a ver después en Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y si nosotros vamos a mirar en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que cumple esas tres funciones? Jesús. Jesús es, ¿qué? Jesús es sumo sacerdote. ¿Del orden de quién? Listo. Él es realeza. Él viene del orden de quién? De la línea de David, ¿cierto? ¿Ven? Y además de eso, Él a nosotros vino y nos mostró cómo teníamos que caminar nosotros dentro del campo de nosotros, el pueblo escogido por Dios. ¿Cómo camina usted? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Los apóstoles lo que hacen es explicarnos el caminar de Cristo Jesús para que nosotros podamos entender ese caminar y podamos nosotros vivificar la presencia de Dios en cada uno de nosotros, porque nosotros fuimos llamados ¿a qué? A alcanzar ¿la qué? La perfección ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí ha entendido, para decirte ahora sí? Resulta que eso que tenía que hacer el pueblo de Israel no lo hizo. Y es lo que los profetas vienen cada ratico. Venga, apártese, arrepiéntase, haga tal cosa, mire tal otra, mire que le pasó esto, mire que la tierra no produjo esto, mire que la tierra tal cosa. Oseas 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oseas 10, ¿qué dice? Tal cosa. ¿Ve? Zacarías, ¿qué dice Zacarías? Zacarías, la primera visión, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta.
Todas esas con el fin de ¿qué? De que el pueblo entienda, oigan bien, de que el pueblo entienda, ¿sí? Entienda al Dios que ellos tienen como Dios. Y para eso estaba, ¿quién? El sacerdote que tenía que explicarles a ellos lo que Dios les explicaba a ellos, porque ellos eran los intermediarios, ¿sí? Los intermediarios, o sea, ellos intercedían, ellos iban y se lavaban las manos y los pies para poder, ¿qué? Tomar de la ofrenda, ¿sí? Iban y sacrificaban la ofrenda. Era, primero que todo, tenían que hacer eso. Primero tenían que lavarse y bañarse para poder ser santificados, para poder ser puros y poder verdaderamente traer. Y segundo, ellos ofrendaban la ofrenda para que el pueblo, el que iba allá, fuese perdonado de ese pecado. Pero era un pecado, era un perdón transitorio que después con Cristo Jesús se hizo para siempre. Amén. ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel tuvo el tabernáculo caído. Pero vino Jesús. ¿Jesús de dónde vino? Dice la palabra que Él descendió de lo alto. Que Él fue, ¿a dónde? A la sinagoga, y en la sinagoga entonces tuvo que leer, ¿y sabe qué? Sacó el libro de ¿quién? De Isaías, y leyó, ¿cuál capítulo leyó? El 61, ¿cierto? ¿Ven? Hoy ha venido a vosotros el reino de los cielos, esta cosa, Creo que es el 61, es que de pronto me estoy, porque es que no puedo casi leer. Y después entonces, si usted lo mira, en Isaías 14, ¿qué dice en Isaías 14, Manuelito? 14:1. La palabra de Dios en Isaías 14:1 dice: porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Amén. ¿Qué más dice? Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. ¿En la tierra de quién? De Jehová. Amén. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Amén. ¿Qué más dice? Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Amén. Entonces, si nosotros miramos, Isaías es un profeta que nos revela muchas cosas y que verdaderamente nos muestra qué es el pensamiento de Dios con respecto a su pueblo, con respecto a todos. Porque es que entre el grupo que dice Pablo, entre los judíos y los gentiles, entre los gentiles también estaban incluidos todos aquellos que a donde habían sido enviados las 10 tribus de Israel que habían sido desperdigadas por todas las naciones, que es lo que dice en la palabra profética en Génesis capítulo 48, 49, en donde habla de Efraín, y nos establece el proceso del profeta Jonás, y es lo que Jesús después en Mateo 24 habla del signo de Jonás, creo que es. ¿Ven? Diciéndole que Él lo que nos va a mostrar es el signo de Jonás, o sea, la misión, o sea, lo que es el profeta Jonás hizo. Y eso estaba refiriéndose a su crucifixión, a su muerte y a su resurrección y ascensión en los cielos. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿No hay ninguna? Bueno, listo. Entonces voy a leer, a ver si alcanzo a leer. Amén. Entonces hay un patrón externo, un patrón dado por Dios, en la cual nosotros hemos hablado de una promesa, ¿cierto? Que es una línea profética ¿desde qué? Desde Génesis, por Set, por Noé, por Sem, por Abraham y Sara, por Isaac, y más adelante por
Jacob y luego por Jesús. Esa línea profética, si nosotros la miramos y usted la mira, siempre nos va a mostrar una imagen de resurrección. ¿Cuál imagen de resurrección? Si ustedes miran en el diluvio, ¿sí? Ellos estaban prácticamente sin piso, ellos estaban prácticamente en el aire. Y cuando Dios sopló sobre la tierra, ellos pudieron descender en un monte, y en ese monte entonces, para poder salir, hubo necesidad de hacer una serie de cosas que están escritas en la palabra. Cuando viene la palabra profética, ya viene la línea de Abraham. ¿Sí? Él establece con Abraham un pacto, pero también establece con Abraham una señal. En Noé la señal era el arco iris, y en Abraham la señal que fue la circuncisión, ¿cierto? Entonces, en ese momento, Dios estableció una señal por medio de sangre. Ya no era por medio de agua, sino por medio de sangre. Entonces, ¿qué pasó? Dios, al establecer esta señal con Abraham, después con Isaac lo hizo. ¿De dónde? ¿De qué matriz salió Isaac? De la matriz de Sara, ¿cierto? Y la matriz de Sara era una matriz seca. Era una matriz estéril. ¿De qué matriz nació Ismael? De la línea de Agar. ¿Sí? ¿Y Agar era qué? La mujer de la mujer egipcia, y de esa nació Ismael. Ismael hizo 12 tribus, que son las que hoy están en oposición con las tribus de Israel. Bueno, ahora venimos y miramos en Rebeca, que era estéril. Oiga bien, estéril, otra vez era vacía, era estéril, ¿sí? Isaac oró y Dios le permitió que Rebeca quedara embarazada, y quedó embarazada de gemelos. Y esos gemelos, uno se llamó Esaú y otro se llamó Jacob, ¿cierto? Esaú, ¿sí? Era el primero que iba a salir, y de pronto apareció la mano, no recuerdo ahorita si fue la derecha o la izquierda, creo que fue la derecha, la mano derecha de Jacob, que se interpuso. Entonces, ¿qué hizo la partera? La partera lo que hizo fue que metió la mano de Jacob, ¿sí? Y pudo salir Esaú. Pero ya Jacob estaba como dice, quería alcanzar la gracia, quería alcanzar la gloria, o sea, quería ser el primero, pero le tocó ser el segundo. Y dentro del patrón de Dios, el segundo, el primero, ¿sí?, le sirve al segundo. Y así se presentó. Entonces, ¿qué? Viene este proceso en el cual Dios establece por intermedio de Moisés en Éxodo, ¿sí?, establece un pueblo escogido para que ese pueblo permitiese que se glorificara a Dios, a Jehová. ¿Qué pasó? Dios buscaba que los otros pueblos, las otras naciones, viniesen a conocer del Dios que Él tenía por intermedio de la forma de ser, del carácter y la forma de ser del pueblo de Israel. Por eso Dios decidió llevarlos a un sitio. ¿Ese sitio qué era? Ese sitio era la tierra de Canaán, y en ese sitio habían frutos, o sea, era una tierra fértil, una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel a esa tierra cuando podía haberla llevado a otro sitio diferente? ¿Ven? Y entonces Dios llegó y la llevó a esa tierra, y en esa tierra Dios preparó esa tierra, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel creciera en su palabra, en su conocimiento, con sus leyes, con sus atributos, con todo, para que pudiese mostrarle a las otras naciones quién era el Dios que ellos tenían. Cuán grande era el Dios
que ellos tienen. Es lo que nosotros hacemos ahora. Usted, mi amado hermano, tiene que ser un fiel reflejo de lo que es Cristo Jesús para usted en su vida. Usted no puede salir a pelear. ¿Por qué? Porque Jesús no fue peleonero. Tiene que mostrar todas las características, o sea, todos los atributos que Jesús tiene por intermedio del Padre. ¿Cuáles son? Los dones y los frutos del Espíritu Santo, mi amado hermano. Entonces, en la medida que usted viene creciendo, en esa medida Dios quiere que usted, mi amado hermano, crezca en Él. ¿Para qué? Para que lo que usted produzca, si ustedes miran el devocional de ayer, ¿sí? La higuera que no produjo, que no dio comida, que no le dio alimento a Jesús, ¿qué pasó? Se secó, ¿cierto? Pero si usted lo mira, la hermana hace alusión a otras dos citas bíblicas en donde también se refleja la higuera. Y la higuera es el pueblo de Israel. Entonces Dios esperaba que esa higuera, que ese pueblo, fuese de bendición, diera fruto no solamente para ellos, sino también para sus extranjeros y todos los que estuvieran ahí y que quisieran conocer del Señor. Libro de Ruth. Si usted va a Ruth, en Ruth se encuentra usted con que esa mujer le dice a la suegra: su Dios y mi Dios, para mí es más importante su Dios. Yo voy contigo, no lo abandoné, tal cosa, no permitas que yo me aparte de tu lado. Todas esas cosas que dijo Ruth. ¿Qué hizo Dios con Ruth? Dios tenía un llamado para Ruth. ¿Cuál era? Que iba a ser la mamá, iba a ser una de las madres de la descendencia ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? Del rey David, por la línea de Boaz, ¿sí? Por la línea de Isaí, y después viene David. Amén. Entonces, de esa forma se presentó esto. En Abraham, Dios hizo un pacto, Dios hizo un llamado a Abraham, Génesis 17:17, y luego, ¿sí? Listo, dice: porque hoy hice un pacto contigo, tal cosa, entonces estableció esto, entonces tú tienes que hacer esto otro, ¿sí? Y entonces cuando le dice que haga la señal de la circuncisión en Moisés, entonces tenemos que es la sangre del cordero, que eso está en Deuteronomio capítulo 29, versículos 10 al 11. Y luego, entonces, Dios establece un pacto con todos nosotros, para que nosotros podamos ser real sacerdocio, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora vayámonos a Oseas capítulo 1, versículo 10. ¿Qué le pasó al tabernáculo caído? O sea, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Que supuestamente tenía que ser real sacerdocio, nación santa, y un pueblo escogido por Dios. ¿Qué le pasó? Vayámonos a Oseas capítulo 1, versículo 10. El 1. O sea, ahí habla de 3 nacimientos, ¿cierto? La otra vez tú lo leíste, Manuelito, ¿recuerda? Sí, sí. Habla de 3 nacimientos. El primero era Jezreel, el segundo era Lo-ruhama y el tercero era Lo-ammi, ¿cierto que sí? Y en el versículo 10, ¿qué dice? Dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, Amén. que no se puede medir ni contar. Amén. Y en el lugar en donde les fue dicho: ustedes no son pueblo mío, les será dicho: son hijos del Dios viviente. Amén. Les será dicho: son hijos del Dios viviente. O sea, ya Dios había establecido la línea que Él tenía desde el comienzo de los comienzos. O sea, Él no iba a perder su línea. Él es Dios soberano. Él no pierde su línea. Él dice sí, sí, ¿y qué? Y amén. Entonces, en ese momento, Dios había establecido eso. Entonces, ahora miremos lo que dice. A ver, vayámonos a Jeremías 31, que le queda más cerquita de Ezequiel.
porque si quiere cualquiera de los dos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén, perdón. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba allá en la cena? Levantó la segunda copa y ¿qué dijo? Amén. Este es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué dice aquí Jeremías en 31:31? Haré un nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Israel. Siga. La casa de Israel, si nosotros la miramos, tenemos que verla desde los dos ángulos diferentes. Una es el pueblo de Jacob y otra es la casa de Israel. Una es el pueblo y otra cosa es el reino de Dios. Jesús vino por todos. ¿Sí? Él vino por todos. Él no vino por unos cuantos. Él vino por todos. Lo que pasa es que nosotros fuimos, ¿sí? Dice, la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, cuando nosotros adquirimos la imagen y la semejanza de Dios, de eso que dijeron hagamos, en ese momento nosotros, la naturaleza de nosotros se volvió una naturaleza donde había un espíritu, había un alma y había un cuerpo. Y después viene el momento en el cual se pierde, ¿sí? Se pierde y entramos en una naturaleza adánica, en donde si usted va a Romanos capítulo 8, se va a dar cuenta de que el que es espiritual, ¿sí? Nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque es que no hay otra palabra, o sea, no hay en el mundo, no hay en la tierra nada que lo pueda juzgar. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Ven? El mundo considera que nosotros somos, ¿qué? Locos. ¿Sí? Y se ríe de nosotros, ¿cierto? Cuando verdaderamente nosotros estamos en la línea de verdad, en la línea que es de verdad en Cristo Jesús. Sigamos, Manuelito. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Amén. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Amén. Jehová. Siga. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días. Dice Jehová. No mañana ni pasado mañana, sino después de aquellos días, cuando viniese Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Entonces diga, ¿qué sigue ahí? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces ya la ley no vino por una tabla, la ley no vino por un escrito, la ley viene prácticamente a nuestro corazón, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios, que es el que nos va a traer a nosotros lo que es la verdad, de acuerdo a la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Jesús les dijo, este es el nuevo pacto, ¿sí? Donde Él coloca el vino, lo coloca como su sangre y el pan lo coloca como su carne. Y es así donde básicamente Dios se está reflejando con nosotros en un tabernáculo que es levantado de nuevo. Ese tabernáculo levantado de nuevo viene por intermedio de aquel que descendió. ¿Por dónde descendió Dios? ¿Por dónde descendió Jesús? Jesús descendió primero que todo al lugar santísimo. Pasó por el lugar santísimo, ¿a dónde? Al lugar santo. Y estuvo en el atrio. Vino aquí, duró un tiempo, 30 años, y después hizo un ministerio de 3 años, y luego Él vino a cumplir lo que el Padre había decidido que cumpliera, para poder, ¿qué? Para poder ir al sacrificio, ser sacrificado como ese cordero, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero inmolado después iba a ser el que verdaderamente iba a lavar, a limpiar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en la cruz Él recibió todo. ¿Para qué? Para que el enemigo se diera cuenta de que nosotros, o sea, óigame bien, los que estamos en la palabra de Dios, los que somos cristocéntricos, somos
sea, somos libres. ¿Ve? Esa libertad me da a mí el poder de escoger. ¿Yo por qué lo escojo a Él? Porque Dios me ha dado a mí una revelación, un conocimiento en Cristo Jesús, de modo tal que para mí es más importante lo de Jesús, lo de Dios, que lo que el mundo me ofrezca. Porque el mundo es pasajero, lo de Dios es permanente, es vida eterna. Amén. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Ahora vayámonos a Ezequiel 36, 25. Para poder comprender el mensaje de los profetas. Oigan, porque los profetas estaban angustiados. A los profetas le pasó lo mismo que a Pablo en Romanos capítulo 9. Estaba angustiado porque los hermanos de él, o sea, los parientes, no estaban siguiendo las palabras, o sea, la ley de Dios. Seguían la ley de los fariseos, la ley de los ancianos, la ley prácticamente que estaba cargada de vicios. Y no era esa ley, como dice Jesús, a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os, ¿qué? Amén. Entonces, todas esas cosas. Leamos 36, 25. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos os limpiaré. Siga. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Entonces, si nosotros miramos Deuteronomio 8, Deuteronomio 1, Deuteronomio 30, Deuteronomio 28, tal cosa, si usted lo mira, vamos a tener, o sea, el pueblo que se olvida de Dios se va a endurecer su corazón. En la medida que usted se va alejando del camino, en la medida que usted se va alejando de la presencia, en la medida que usted no visita a su hermano, en la medida que usted no habla con su papá, en la medida que usted no habla con su familia, en esa medida con el tiempo termina que su familia y usted ni siquiera se conocen. Y de pronto viene y lo llaman para decirle, ay, ¿sabe qué? Se murió sutanito. Y uno dice, uy, ¿quién es sutanito? Pero es que será primo suyo, hijo del primo. Wow, yo ni siquiera lo conocía. Entonces a veces pasa eso. Yo le comentaba a alguien, yo le decía, mire, para mi entender, el error que tenemos nosotros los cristocéntricos o los cristianos con A, que tenemos nosotros es que nosotros no estamos unidos. Nosotros no estamos unidos. Si usted lo mira, la iglesia primitiva, ¿qué era? Si usted lo mira en Hechos capítulo 3, 4, 5, 6, 7, era una iglesia unida donde todos se amaban para todos. Ahora yo les pregunto, ¿la iglesia de nosotros es una iglesia unida? Yo les pregunto a usted, ¿será que usted llama a su hermano para decirle cómo amaneció todos los días? Estoy diciendo todos los días. No le estoy diciendo cada 15 días. ¿Será que usted de pronto se interesa por orar por su hermano? Me imagino que sí, a todos nos pasa igual, oramos por ellos. ¿Será que usted ora 3 veces al día por ellos, por todos? ¿Será que usted gasta 2 horas, 3 horas de su tiempo orando para todos? ¿Será que cuando usted va a comer le dedica al Señor ese plato y le dice, Señor, coloco una trazabilidad que venga desde el campo donde fue sembrado la semilla, donde dio fruto, donde fue recogido hasta el momento en el cual viene aquí a la mesa? Y Señor, te pido que le dé, Señor, esa esencia para que pueda ser fuente de vida para mi vida, para que lo que tú me mandes a hacer, yo lo pueda hacer. Pregunto. Estoy preguntando muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Dios, por intermedio de Él vino, Jesús vino, y Jesús ¿a dónde fue? Jesús fue al sacrificio. Jesús fue al sacrificio como hombre. Y Él estuvo en el monte Getsemaní y
oró y pidió para que el Señor apartara, o sea, Dios su Padre apartara del frente de él ese cáliz. Aparta de mí este cáliz. ¿Y qué pasó después? Siguió la segunda vez y la tercera vez, a lo último le dijo: Señor, si es tu voluntad buena, agradable y perfecta, hágase en mí, Señor, tu voluntad santa. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, nosotros podemos tener problemas. Usted los tiene, todo el mundo los tiene, yo los tengo. Puede que de pronto a usted alguien lo llame y le pegue una vaciada, porque eso es lo que más o menos sucede. Sí, llámalo. Eso es lo mismo que sucede. Le pegan la vaciada, ¿cierto? Y usted una vez: ay, Señor, pero ¿por qué me tienen que vaciar y tal cosa? Entonces yo no vuelvo a hacer más cosas, yo no vuelvo a estar más, yo no vuelvo a... No, mi amado hermano, usted tiene un llamado y como tal tiene que cumplir ese llamado. Si usted fue llamado a que siguiera cantando, pues cante. A lo mejor de pronto tiene una voz que parece un vozarrón de tarro, ¿sí? Y Dios de pronto se la convierte en un vozarrón delicioso, esencial, y de pronto todo el mundo quiere oírle cantar. Habrá momentos en los cuales, óigame bien, esta palabra que yo estoy dando, de pronto puede ser pesada para muchos. De pronto no pueden entenderla, entonces dicen: ah, ¿yo para qué voy? Eso yo mejor no voy. ¿Por qué? Porque va a hablar de lo mismo. Pero estamos todo el tiempo hablando de lo mismo. Si usted va y mira, los devocionales hablan de lo mismo. Si usted va y mira, ¿sí? El ayuno habla de lo mismo. Que le ponen un nombre diferente, que le ponen otra cita diferente. Listo, muy bien, los felicito. ¿Por qué? Porque es así. Pero en sí, básicamente, esta es la palabra que Dios trae, así como Dios la trae la palabra a nivel de las prédicas de los otros hermanos, o la trae a nivel de los ayunos, a nivel del devocional, a nivel de la vigilia. Eso es lo que Dios quiere, es que ustedes, mis amados hermanos, ustedes sepan a qué Dios tiene. ¿Sí? Que si yo le puedo preguntar: bueno, ¿qué Dios tiene usted? Usted me puede decir con toda certeza, con toda convicción, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque tiene fe y confía en su Dios, y tiene convicción y certeza, ¿sí? Convencida de lo que no ve y cierta de lo que usted espera. Entonces, ¿qué pasa? Esa convicción y esa certeza me permite a mí reconocer que usted verdaderamente está en el camino del Señor. Pero ¿cuál es la función? ¿Será que usted tiene que venir aquí a decirle al pastor o a la pastora o al predicador, al líder, ¿sí?, lo que usted piensa de Dios? No, usted tiene que ir al pueblo. ¿Para qué? Para que usted sea luz. ¿Y luz de qué? ¿De dónde? ¿Qué dice Mateo 28:20? Ir a todas las naciones y predicar ¿qué? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas, es lo que estamos ahorita hablando. Es ese corazón nuevo, es prácticamente la muerte del Cristo. ¿Para qué? Para que Él fuese verdaderamente, sí, y trajera a nosotros un cambio, una transformación en mi corazón. Y ese corazón mío que estaba oscuro, que estaba entenebrecido, que estaba endurecido, que era diamante, se vuelve un corazón blando, un corazón amoroso. Y ahí sí pueda yo aprender una cita que dice el Señor: Maestro, ¿cuál es el más grande y primer mandamiento que existe? ¿Qué dijo él? El primero y más grande mandamiento que existe es: amarás a Dios. Ahora vayámonos al antiguo. ¿Qué dice el antiguo? Oíd, Shemit o Shemat, pueblo de Israel. ¿Sí? Todo eso lo dice. ¿Qué es eso? Eso mismo. Entonces, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque Él te pide a ti el corazón, te pide a ti esa alma, te la pide a ti, mi amado hermano, porque es el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le entregas a Él todo, ese corazón, en ese momento, óigame bien, en ese momento Dios hace una transformación. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Él tiene que abrir, tiene que dar las arras para que usted pueda abrir, y empieza a darle un don para que usted ese don lo tenga y pueda también empezar a producir unos frutos. Y a medida que usted produce los frutos, va a dar frutos ¿de qué?
¿Frutos de qué? ¿De qué? Amén. De arrepentimiento. Dios no quiere que usted produzca frutos de orgullo, de altivez, de prepotencia. Dios quiere que usted produzca frutos donde diga, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Permite que yo pueda hacer de buen alimento, que yo pueda hacer ese pan para mis hermanos. Que yo pueda hacer ese vino para mis hermanos. Que yo pueda orar por todos ellos todo el tiempo. Sea como sea. Sea inconverso o sea converso, tal cosa. Uno no sabe, de pronto ese inconverso de pronto que le está pidiendo a uno, de pronto Dios en 6 meses lo convierte y lo vuelve mejor que uno para predicar y para llevar el mensaje. ¿Se comprende? Entonces eso hizo Jesús. Jesús vino y entró al altar. ¿A qué? Allá en ese sitio, el sacrificio, Él fue inmolado allá. Se llevó al sacrificio. ¿Listo? ¿Qué hicieron con la sangre del cordero? La sangre del cordero fue derramada ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos entrar. ¿A dónde? Entrar a lugar santo. Allá en el lugar santo tenemos la ¿qué? Los panes, tenemos la luz y tenemos ¿sí? el altar del incienso. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor abrió las puertas y ¿qué hizo? Cuando Él murió, se desgarró. ¿Qué se rompió? El velo. ¿De dónde? De arriba abajo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ir a la presencia de Dios sin ningún intermediario, sino solamente porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Leamos un momentico, Manuelito. Léame ahí. Espérenme, le digo. Léame ahí 56, versículo 6 de Isaías. Y Gálatas, léame primero que todo Gálatas 3, 7 al 11. Y terminamos. Gálatas 3, 7 al 11. ¿Listo? 6. Gálatas 3, 7 al 11. 7 al 11. Al 11. Sí. Dice la palabra de Dios así en Gálatas 3, 7 al 11. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Ese es el 11, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora, si usted lo mira, mi amado hermano, dice que el justo por la fe vivirá. Y nosotros decimos que la oración del justo tiene ¿qué? Poder, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces Dios quiere, mi amado hermano, entonces, y aquí, entonces, para acabar de corroborar, porque aquí quedó una incertidumbre, ¿cierto? Pero cuando nosotros vengamos, de pronto en la próxima prédica, hablaremos que el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Y empezaremos entonces a hablar de ese fin de la ley. ¿En qué consiste el fin de la ley? Porque nosotros podemos de pronto pensar que llegado Cristo, ya no existe la ley, ya no hay por qué hacer más la ley. Y Pablo es enfático. ¿Ven? Pablo es enfático, dice, de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si nosotros vamos a ver el versículo 12, el siguiente, ¿qué dice, Manuelito? Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Amén, sigan.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Amén. hecho por nosotros maldición. Amén. ¿Para qué? Porque escrito está, Amén. maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. Pero entonces Dios, por intermedio de Cristo, Él vino a redimirnos a nosotros, a hacer la remisión, o sea, hacer la vuelta para poder empezar a construir o hacer lo que ya Dios tenía establecido, un tabernáculo que ya estaba creciendo, ya estaba hacia lo alto, que es el plan que Dios tiene en nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a la presencia de Él. ¿Para qué? Para que podamos recorrer, ¿qué? El atrio, que ya prácticamente ya Jesús ya se crucificó por nosotros, y eso Pablo lo establece, en el cual tengamos que entrar a un lugar que es el lugar santo, donde va a estar, ¿qué? El menorá, donde va a estar la mesa de la proposición, donde va a estar prácticamente el altar del incienso, para poder nosotros alcanzar la redención, que ese es el plan de Dios con nosotros, para que podamos estar en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. Oiga bien, en la presencia, podamos ver el rostro de Dios. Pero para eso necesitamos, ¿qué? Morir. Necesitamos morir. Morir a nuestros antojos, morir a nuestra carne, morir a nuestros ojos, morir a nuestros oídos, a nuestro tacto, a todas esas cosas que son del mundo, para que podamos verdaderamente vivificar el cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta, mi amado hermano? Panchita, pregunten. Muy bien. Entonces, yo los invito a una cosa. Les invito a ponerse de pie. Todos. Vamos a ponernos de pie porque este es un lugar santo, ¿sí? Donde está el Espíritu de Dios. O sea, no soy yo. No soy yo. O sea, prácticamente es, Dios quiere que nosotros verdaderamente reconozcamos el sitio a donde venimos. ¿Para qué? Para que en la medida que yo reconozca el sitio donde voy, a la fiesta que voy, ¿sí? Sea una fiesta donde yo espero recibir lo mejor de lo mejor. Y es lo que Dios quiere entregarle a cada uno de ustedes, lo mejor de lo mejor. Padre, gracias por todo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te honramos, Señor. Queremos, Señor, que en esta mañana seas tú, Señor, colocando en cada corazón, en cada mente, Señor, que podamos, Señor, acumular en nuestro corazón esa palabra de verdad que va a salir a nuestra mente y que después va a ser pronunciada, Señor, para que lo que yo crea, ¿sí?, esté en mi corazón y yo lo pronuncie con la boca, con mis labios lo pueda decir, para que yo pueda, Señor, lanzar palabras de bendición o palabras de maldición, palabras de bendición, y que esa palabra sabemos que no regresa vacía, Señor. Yo te pido, mi amado Dios, por todos mis hermanos, Señor, por todos mis hermanos, todos los que están en Jesucristo, el verdadero camino, son mis hermanos. Porque hay que hacer una diferencia entre prójimo y hermano. Hay que hacer una diferencia entre prójimo y amigo, siervo y amigo. Entonces, todos los que están en Cristo Jesús, Señor, mis hermanos, yo te pido por todos ellos para que tú cada día, Señor, amplíe las estacas del conocimiento, del entendimiento y la sabiduría, para que ellos puedan cada día ser más en ti y menos de ellos. Para que el corazón, ese corazón duro, Señor, se vuelva un corazón blando, un corazón amoroso, y pueda, Señor, ellos mismos darse cuenta y decir, ¿y yo por qué soy así? ¿Yo por qué ahora estoy haciendo esto cuando antes hacía esto otro? Y empiecen a entender lo que es estar en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Yo te pido también, Señor, por aquellos que están afuera, los que están afuera, Señor, los que aún de pronto te conocen, pero no quieren aceptarte. Los que aún de pronto, Señor, no saben de ti, porque eso lo dice el apóstol Pablo y eso lo dice toda la palabra. Aquellos que de pronto deciden ser faraones, aquellos que deciden de pronto ser como reyes, ¿sí?, que han hecho lo malo, ¿sí?, y no quieren hacer lo bueno.
aquellos, Señor, yo te pido por ellos, Señor, para que tú les des a ellos, Señor, ese conocimiento, Señor, pueda transformar, Señor, pueda traer a colación, Señor, y que ellos empiecen a entender, Señor, a ver que ese conocimiento, ese entendimiento y la sabiduría que viene de Dios tiene un valor tan bueno y mejor y 1000 veces más, o 1.000.000 o 1000, o sea, un grupo, ¿sí?, de valor que no puede tener el vivir en este mundo, Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Ve? Y cuando me quedo, vivo en estrecho. Y yo entendí ese mensaje de él y yo comprendí, Señor, que cuando estamos en tu presencia, Señor, estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Pero para poder hablar con Dios, para poder estar en la presencia de Dios, hay que hacer otras cositas. Rendir todo, Señor, hundirnos, ¿sí? Morir a yo y nacer de nuevo. Amén. Padre, llévanos con bien, permítanos que podamos estar esta semana en tu presencia, con tu favor, Señor, y que seamos cada día más y más, que lo que te pidamos, Señor, inclines tu oído, Señor, y sea oído. Yo te pido, Señor, por el corazón de mi hermana que está pidiéndote algo, Señor. Sé tú, Señor, manifestándote en ella, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.